Listo, hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, yo sé que habíamos empezado una serie que se llama Afina tu corazón y sí lo vamos a hacer más adelante, porque después de hoy viene una gran predicadora y luego unos grandes invitados, que va a ser su última participación del año. Pero hoy quiero predicar algo que de verdad nunca quisiera predicar, pero que a veces es necesario hacerlo. El título de la predicación de hoy se llama Frustración o mandamiento. Frustración o mandamiento. Hoy es un día bien particular porque se nos ha dañado un montón de cosas. Hemos tratado de... Se ha dañado lo que no se puede dañar, es increíble. Y esta predicación nace porque en medio de la semana yo estaba muy frustrado y una persona de esta iglesia me escribió en medio de la noche, literalmente me escribió: ¿cómo estás, pastor? Y mi respuesta fue: estoy mal y estoy frustrado, ¿sí? Y eso permitió que tuviéramos un diálogo muy interesante con este hermano de la iglesia. Y quiero hablarles de la frustración de preparar un mensaje y ver la iglesia como está hoy, ¿sí? Con muy pocas personas. Algunas excusas son reales, porque tenemos en nuestra iglesia personas o que están enfermas o que tienen familiares, especialmente sus padres o abuelos, que están muy enfermos y los tienen que acompañar. Eso es una excusa verdadera. Trabajo, ¿cierto? Y el próximo año yo sé que al menos voy a faltar 2 domingos, porque soy el jurado de esta nación. Siempre me han escogido para eso. Entonces sé que al menos 2 veces voy a estar por fuera sirviéndole al país. Pero hay otras excusas que dan risa, ¿sí? Y que la verdad no vale la pena mencionarlas aquí. También es difícil predicar mientras la gente habla, como si estuvieras pintado en la pared, o contestan sus celulares o ven sus mensajes. También es frustrante cuando la iglesia ha hecho un esfuerzo evangelístico a través de Alfa Matrimonios y otras iniciativas y no hemos visto una sola alma ganada. También es frustrante cuando hemos hecho el esfuerzo de discipular, es decir, de sentarnos ahí en ese sofá con diferentes personas y ver que las personas nos digan en nuestra cara: ¿es verdad lo que dices? Pero preferimos seguir viviendo, o a veces ni siquiera lo dicen, sino simplemente desaparecen. Entonces hoy yo podía, y agradezco que este hermano me hubiera preguntado esto, primero, porque al menos una persona en mi iglesia me preguntó: ¿cómo estás, pastor? ¿Sí? Siempre preguntamos cómo están las ovejas, pero rara vez alguien dice cómo está el pastor. Así que agradezco a este tipo que haya hecho esto. Segundo, sí, porque no va a hablar con una hermana tarde en la noche, claramente. Y lo segundo es que esto me hizo meditar, sobre todo en lo que se construyó en diálogos, lo que se ha venido construyendo en diálogos, porque en diálogos estamos hablando sobre los 10 mandamientos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hacemos una predicación así con el tono de los últimos 2 minutos, cierto? ¿O estamos tan mal y estoy tan frustrado y la verdad hoy estoy enfermo, no sé qué tengo? Y nos enfocamos en eso y terrible, o nos enfocamos en el mandato del Señor, ¿sí? Nos enfocamos en el mandato del Señor. No en que el pastor esté frustrado, porque el viernes almorcé con un amigo pastor y le doy gracias a Dios de que puedo ser pastor y tener amigos pastores que tenemos teologías totalmente diferentes, pero que nos escuchamos, nos animamos, y al hablar con un amigo uno se da cuenta: no, pues a mí me va muy bien, ¿cierto? Escuchando las cosas tan duras que mi amigo pastor está pasando. Entonces, no voy a responder desde la frustración. Era necesario dar una introducción como tan fuerte, tan disonante. Pero no es la idea de que digan: ay, pobrecito nuestro pastor, no. Porque la lástima y el miedo le funciona muy bien a los políticos, pero aquí habla gente que le gusta proclamar la verdad. Entonces no vamos a usar el miedo, no vamos a usar la frustración. Lo que vamos a usar, ¿qué es? El mandamiento. Y yo quiero que te des cuenta que en tu vida, oiga, me gusta predicar así, no lo había hecho antes. Yo quiero que veas que en tu vida, así como yo expresé mi frustración en estos 4 minutos, ¿sobre qué puedes estar tú frustrado? ¿Sobre qué asunto en tu vida crees que económicamente lo has hecho todo para obtener lo que mereces y algún infeliz por allá que es una persona bien malvada sí lo obtiene? ¿Sí?
¿Qué has hecho? O sea, has tratado todo por cultivar un matrimonio sano y no pasa. Has hecho el esfuerzo, los padres, todos los padres nos frustramos, porque yo veo el esfuerzo de cada madre, de cada padre aquí con sus hijos, y de repente vemos, aunque sean chiquiticos, el resultado es todo lo contrario. ¿Qué es lo que te está frustrando? Y puedes hacer lo que yo hice en la introducción durante 4 minutos, mostrarnos, y como hace mi gata cuando se golpea, lamerse la herida, ¿cierto? La camisa no es por ella, ¿no? Pero lo interesante es que tenemos el mandamiento del Señor. Y eso es lo que hemos hecho como iglesia en Diálogos. Ya vamos por el cuarto mandamiento, listo. Vamos a ir al Salmo 119, versículo 97. El salmo más grande de la Biblia, o el texto más grande, el capítulo más grande, el Salmo 119, versículo número 97. Bueno, mire, no hay mal que por bien no venga. Se nos dañó el atril, pero ahora descubrí que puedo predicar así. Y se nos dañó la música, pero pues el piano sonó bien, ¿sí o no? Listo, entonces, Salmo 119, 97 dice: cuánto amo tu enseñanza. La estudio todo el tiempo. Tu mandamiento siempre está conmigo. Me hace ser más sabio que mis enemigos. Tú me has hecho aún más sabio que todos mis maestros, porque siempre medito en tus requisitos. Soy más sabio que los ancianos, porque obedezco tus instrucciones. Me alejo del camino del mal para poder obedecer tus mandatos. Nunca doy la espalda a tus órdenes, porque tú me las enseñaste. Tu palabra es dulce a mi paladar, más que la miel en mi boca. Rechazo la mentira, porque tus enseñanzas me hacen sabio. Este salmo, el salmo más grande, por lo tanto el capítulo más grande de la Escritura, habla sobre el deleite de la ley del Señor. Y ustedes saben que en la Reina Valera el versículo 97 es: cuánto amo tu ley. Y ese ha sido como el texto inicial del material de estudio que estamos tomando en Diálogos. Cuánto amo tu ley, la ley del Señor y el cristiano. Porque evidentemente, al ser cristianos, al ser creyentes, no seguimos la ley judía, ¿cierto? No la seguimos. Y por eso una de las cosas que sinceramente yo aborrezco como cristiano son todos aquellos cristianos, no a los cristianos, sino a sus ideas. A esos cristianos judaizantes. No, es que la Shema y el Sabbat y se quieren poner gorritos y hacen el ridículo, porque un verdadero judío los observa como algo asqueroso, como algo totalmente irrelevante. Entonces, este texto no dice: volvámonos guardadores del sábado y que Yahvé y que Sabaoth, y me invento palabras judías, sino lo que dice la palabra del Señor es que como hemos sido salvos por gracia, nosotros no necesitamos seguir las leyes judías de alimentación, no necesitamos seguir las leyes judías de leyes civiles. Es que así se tiene que comportar la sociedad y no. Nosotros estamos llamados a cumplir la ley del Señor. ¿Y cuál es la ley del Señor? Esos 10 mandamientos que el Señor nos ha dado. ¿Listo? Y si usted ve, a través de las confesiones históricas de fe, al menos las de una fe protestante y reformada, siempre se habla de los 10 mandamientos. Inclusive los hermanos anabautistas, por allá en el siglo XVI, también hablan sobre los 10 mandamientos. O sea, ninguna relación cristiana real, ninguna confesión de fe cristiana ignora los 10 mandamientos. ¿Y qué es el Sermón del Monte? El Sermón del Monte, llamémoslo así, no es la palabra correcta, pero nos ilustra, es una ampliación de los 10 mandamientos. Entonces, ahora, si pensamos en un mundo que obedeciera los 10 mandamientos, lo cual es imposible por nuestra naturaleza caída, pero supusiéramos de un mundo que se tratara de acercar a los 10 mandamientos, sería un mundo mucho mejor, así de básico. Y cuando le preguntan al Señor cuál es el mayor mandamiento, el que dice: ama al Señor tu Dios, de lo que se tratan los primeros 4 mandamientos, y luego, y ama a tu prójimo como a ti mismo, que es de lo que se tratan
los siguientes 6 mandamientos. Entonces, quiero aclarar que no se trata de legalismos, que no se trata de que ahora todos los hombres van a ponerse un gorrito, aunque aquí ya varios lo necesitan, ¿cierto? Para taparse ese huequito. Mi papá, bueno, varios acá. Y yo pues me corto el cabello en solidaridad. Entonces, pero no se trata de ponernos gorritos o velos. Se trata de obedecer la ley del Señor. Y la ley del Señor es imposible de obedecer en nuestras fuerzas, si no es por el poder del Evangelio, si no es por la obediencia al Señor. Y hoy nos vamos a enfocar en un mandamiento. No en mi frustración, sino en un mandamiento que estudiamos el jueves muy juiciosamente. Éxodo 20, versículo 8. Éxodo 20, versículo 8. Dice, recuerda el día de descanso y considéralo un día santo. 6 días a la semana podrás trabajar y cumplir todas tus actividades. ¿A quién le encanta trabajar un sábado? A mí me encanta trabajar un sábado. Pero el séptimo día es de descanso, dedicado al Señor tu Dios. Ese día no trabajarás, ¿quién? Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni siquiera tu esclavo, ni tus animales, ni tampoco el inmigrante que viva entre ustedes. Ni siquiera, ni tampoco el inmigrante que viva en tus ciudades. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que está en ellos, pero el séptimo día Él descansó. El Señor bendijo el día de descanso y lo declaró día santo. Muy bien, nos vamos a enfocar en este mandamiento. Es muy interesante que este es el único que tiene una referencia pasada. Es el único que dice, bueno, y este mandamiento lo dio el Señor porque 6 días hizo todo y el séptimo descanso. Ahora, entendemos que el Señor no necesita descansar. Salmo 121, no dormirá el que guarde Israel. El Señor no necesita descansar. En sus atributos, hay un libro por ahí, los atributos de Dios, recomendado. El Señor Todopoderoso no necesita descansar. ¿Por qué lo hizo? En el seminario hablábamos sobre la teología del trabajo y entendíamos que este mandamiento tiene varias utilidades. Una de ellas es mostrarnos cómo empieza, que sea un día ¿qué? Santo. ¿Qué es santo? Que es diferente. ¿Sí? El Señor sabía que en nuestra humanidad nosotros siempre íbamos a abusar de la productividad, a abusar de hacer cosas, no descansar, avanzar hasta morir. Y no solamente nosotros, sino que íbamos a abusar de la creación, llenar las tierras. No, necesitamos cultivar más, necesitamos hacer más empresas. Es que hay un límite planetario. No vamos más allá. Y toda la gran crisis ecológica es producto de desconocer los mandatos del Señor. La gran crisis social de salud mental es por desconocer el mandato del Señor. Ahora la pregunta, ¿yo cómo le exijo a alguien que no ama a Dios que cumpla un mandato del Señor? No lo puedo hacer, ¿cierto? Nos volveríamos los talibanes, establecer la sharia, entonces la sharia cristiana. No se puede hacer así. Pero la responsabilidad es de la iglesia, de quienes se cree aman al Señor. Y quien ama al Señor, dice la Escritura que dice, obedecerá mis mandatos. Entonces la pregunta es, nosotros como creyentes en nuestro corazón tenemos la mentalidad opuesta o precisamente la que estaba previniendo el Señor, porque este mundo no tiene una diferencia, santo, diferente, entre el creador y la creación. Este mundo cree que la creación, ya se habla que van a ser granjas de órganos y que el hombre va a poder vivir 150 años y que no hay límites, para el hombre, que cada año va a haber más progreso y aunque sea verdad que cada año se extiende la vida, nunca la creación se va a igualar al Creador. Y este mandato lo que nos recuerda es que estamos infinitamente separados
del Creador. Y que una señal para recordarnos esto es el descanso. ¿Puede alguien vivir normalmente sin dormir? ¿Puede un vehículo trabajar eternamente? No. ¿Puede una tierra ser explotada todos los días por 1000 años? No. El Creador nos muestra la necesidad del descanso. El Creador nos muestra la necesidad de entender, qué pereza, sí, esas leyes del día. Era para que entendiéramos como creación que Él sí es infinito, que Él sí es todopoderoso, pero que nosotros somos limitados y que necesitamos descansar. Asimismo, este propósito teológico, por eso dice día santo, día de diferencia, para que tú entiendas qué es la diferencia entre tú y el Creador. Y nótese que este texto se expande no solamente diciendo, sí, descansa. No, ¿qué dice? Descansa tú, tus hijos, hasta tus esclavos. Hoy no tenemos esclavos, pero tus trabajadores. Descansan tus burros, tus gatos, tus perros. Descansa. Así que si ustedes lo ven allí, hay una conexión con una propuesta humanitaria. Él sabe la propensión esclavista del corazón de los seres humanos y pide que también descansen inclusive los elementos de trabajo. Yo no voy a hablar del siglo pasado. En el texto, en el podcast hablan como de una experiencia en los 50 por allá en los Estados Unidos, pero yo quiero hablar de una experiencia en Guadalajara de Buga en los años 90. En Guadalajara de Buga en los años 90 el centro estaba abierto los domingos. No. Una amiga dice, en Buga lo único que estaba abierto el domingo era el hospital. Y era verdad. Ahora, no estoy hablando del siglo XV, o sea, que apenas estaban colonizando los españoles, ¿no? Estamos hablando de los 90. Y los únicos que se veían por ahí haciendo bulla eran los evangélicos. Entonces, ¿qué está pasando? Pues con este acelere cultural de globalización y demás, hemos abandonado el mandato del Señor aún por referencia cultural. Segundo, el mandato del Señor nos llama a que haya una reunión del pueblo de Dios. Y hay una pregunta interesante que planteó Raúl en diálogos y es, venga, pero hablan del sábado y del sábado, nosotros ¿por qué no reunimos los domingos? Entonces, mire, nosotros como iglesia no celebramos el domingo de resurrección de Semana Santa, porque nosotros celebramos todos los domingos como el domingo de resurrección del Señor. Entonces, la iglesia, al Cristo resucitar el primer día de la semana, y luego la iglesia, al no ser una entidad enteramente judía, sino también de gentiles, y en el mundo romano, empezó a reunirse los domingos en vez de los sábados, ¿sí? Y hay evidencia histórica, inclusive textos bíblicos, el día del Señor y Entonces nosotros como cristianos no celebramos un sábado, sino el domingo. El problema es cuando las personas empiezan a tomar sectarismos. Aquí ya no hay menores de edad, ¿cierto? Pero pasaba mucho, y esto es igual, pasaba mucho en los jóvenes que preguntaban, bueno, ¿yo qué puedo hacer si tengo una novia cristiana? ¿Puedo besar? ¿Puedo abrazar? ¿Puedo acariciar la cara? Empezaban como a que le establecieran unos límites absurdos, cuando la pregunta es, ¿cuál es el corazón de lo que usted está haciendo? ¿Sí? ¿Qué es lo que está haciendo usted? Y con esto del sábado, o pues en el caso de nosotros el domingo, también se podrían formar como cierta religiosidad. Nosotros no, el pastor digo, yo no veo televisión los domingos, por lo tanto, ninguno de ustedes, si tuve un sueño y el Señor me mostró un televisor el domingo, ¿cierto? Y empiezo a crear una mitología alrededor de eso. Yo no puedo decirle a usted qué debe hacer y qué no debe hacer. Yo tengo aquí, supongamos que tengo un hermano cirujano y le suena el beeper, por decir algo. Hermano, usted no puede operar. Dígale a ese que se está desangrando que hasta mañana, o que se aliste para verse con el hermano que maneja una tractomula.
¿Qué le digo? ¿Que no salga de viaje? ¿Qué puedo hacer? ¿Cierto? O sea, hay situaciones que por el contexto cultural en el que vivimos, ya tan alejado de los mandatos del Señor, pues irremediablemente se tienen que hacer. Y otros que son completamente humanitarios. Y respecto a eso, Cristo nos hizo la siguiente prevención en Marcos capítulo 2, versículo 23. Marcos 2, 23 al 27 dice: Jesús es el Señor del día de descanso. Un día de descanso, Jesús iba por unos sembrados y mientras caminaban sus seguidores, empezaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos empezaron a decirle: oye, ¿por qué hacen ellos lo que está prohibido en el día de descanso? Y Jesús les dijo: ¿no han leído ustedes lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron necesidad y hambre? Dice el versículo 26 de Marcos capítulo 2. Cuando Abiatar era el sumo sacerdote, David entró en la casa de Dios y comió los panes que se ofrecen a Dios y se los dio. Y ustedes bien saben que no se permite a nadie comer de esos panes, sino solo a los sacerdotes. Entonces Jesús les dijo a los fariseos: el día de descanso se hizo para beneficio. ¿Para qué? No la gente, para beneficio del día de descanso. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor de todos los días, incluso del día de descanso. Entonces, en palabras de Cristo, no nos llenemos de religiosidades. No, es que entonces abramos un culto todo el día y nos quedamos aquí todo el día, porque ese es el día de descanso. No, es el cumpleaños de mi esposo, entonces no podemos salir a celebrarlo después de ir a la iglesia, porque es el día de descanso. Yo no sé, cualquier cosa que suene a religiosidad, sáquela de su vida. El asunto es, ¿usted está parando a descansar? ¿Cierto? El asunto es, si el primer propósito era generar santidad, diferencia, y segundo propósito es reunir al pueblo de Dios, ¿dónde está la prioridad de su vida para que este día sea el día de la reunión del pueblo de Dios? Y es difícil admitir esto, y sobre todo para las personas que van a ver esto en línea, van a decir, como la iglesia de Corinto: él es valiente por YouTube, pero no valiente en persona. Pero yo se lo digo a cualquier persona de frente, con mucho amor y mucho respeto. Nuestra asistencia en las últimas semanas revela muy poco respeto por ese mandato del Señor. Y lo quiero decir con amor, y me pueden tomar el pulso y van a ver que no está alterado. ¿Cómo puede decir alguien que es cristiano, o que puede decir que es cristiano? ¿Cómo puede decir alguien que tiene un cristianismo saludable si lleva 5 semanas, 2 meses o más sin ser iglesia? Querido hermano y hermana que seguramente nos estás viendo, eso no es verdad. El cristianismo, no encuentro un cristiano que esté aislado, excepto que seas Juan el Bautista y quieras morir decapitado. Pero de resto, no existe evidencias. La propuesta de los primeros siglos de cristianos ermitaños no era bíblica, fue simplemente una respuesta humana, pero no era bíblica. La respuesta del cristianismo es una vida en comunidad. Es una vida en comunidad. Y hay un tercer elemento que todavía es más potente, y es que el domingo debe ser un pedacito del cielo en la tierra. Un pedacito del cielo en la tierra. El domingo nos recuerda lo que vamos a hacer por siempre con Cristo en la eternidad. Y cuando yo tuve la oportunidad de hacer parte de una iglesia en Bogotá por casi 10 años, me deleitaba yendo a la iglesia, pero también en los momentos de servicio, cuando estaba en la calle observando a muchas personas entrar a la iglesia, me preocupaba como el afán de las personas, como la ansiedad de las personas por no nos levantamos tarde, estamos corriendo y y no era un deleite. Porque a mí mis papás me enseñaron otra cosa. Aquí estoy hablando desde mi experiencia, no desde lo que dice la Escritura. Porque yo no veo a mis papás regañándome en las mañanas. Hablo, pues en la iglesia, pues trabajas en la iglesia, o sea, se vuelve tu trabajo.
pero me refiero a cuando éramos ovejas y yo era un niño y mi hermano era muy pequeño. Nos levantaban felices, hoy es día de iglesia, ¿sí? El desayuno era delicioso, chocolate espumoso. Salíamos a coger bus. Los domingos en Bogotá es más fácil coger transporte, entonces uno sale contento. Y había un camino, tocaba tomar 2 buses, creo, 2 buses. No había Transmilenio y había que caminar como de aquí hasta donde está Cañaveral, podría ser un poquito más lejos, hasta el estadio. Y para mí, mi hermano y yo lo llamábamos el camino de Maús, porque jugábamos, a veces él se caía, yo me caía, saltábamos, mis papás iban contando cosas de la semana, llegábamos a la iglesia, nuestros hermanos nos recibían, luego la clase de los niños, que es un deleite, y de regreso, pues sabemos que íbamos a almorzar por fuera. Entonces también era una alegría recorrer el camino. Así fue como mis papás me enseñaron qué es el domingo, en mi niñez. Ya después de adolescente, pues lo disfrutamos también, pero de alguna forma se vuelve el trabajo. Hay que admitirlo. Entonces, ¿cómo le enseña usted a sus generaciones qué es el domingo? Que sea un deleite estar en la casa del Señor. Y eso no se va a formar cuando tengan 18, cuando les entreguen la cédula. Eso se forma desde chiquitos. Que sea un deleite. Y hoy en día mis padres están haciendo eso con mi hija, porque ella es la que se queda en la noche del sábado con ellos. Y sé que todo es bajo ese enfoque, el domingo es un deleite. Y yo he visto a mi hija decir, bueno, vamos a viajar, pero no vamos a poder ir el domingo. Y que mi hija diga, ¿y la iglesia? ¿Sí? Entonces, no, de nuevo, insisto, no es que nos veamos mejor que los demás o no es que seamos religiosos, sino que de verdad haya un deleite en nosotros y en nuestros hijos por disfrutar de ese pedacito del cielo en la tierra. Y este es un llamado a los padres. Gracias a ustedes que hoy trajeron a sus hijos. O a los abuelitos que a veces pueden traer a sus nietos. Gracias por hacerlo. Porque aquí no se trata, pues obvio, los niños se entretienen, hay videos chéveres y están sus amigos, pero aunque se estén entreteniendo, se les está compartiendo el evangelio. Y esto del pedacito del cielo en la tierra lo podemos encontrar en Hebreos 4, del 1 al 3. Para que no sea solo mi experiencia personal, sino lo que dice la palabra. Hebreos 4, del 1 al 3. Este texto lo leímos bajo otra perspectiva hace unos meses, pero quiero que lo estudiemos otra vez. Hebreos 4, del 1 al 3 dice, así que debemos tener mucho cuidado porque, aunque todavía esté vigente la promesa que Dios le dio a este pueblo de entrar a disfrutar del reposo de Dios, puede ser que algunos de ustedes no entren allí, porque nosotros, al igual que ellos, también recibimos ¿qué? La buena noticia. Pero a ellos no les sirvió de nada porque no se unieron por la fe con aquellos que hicieron caso. Solo nosotros, los creyentes, entramos en ese reposo. ¿Cuándo vas a tener y cuándo yo voy a tener el verdadero descanso? ¿Cuándo? Cuando partamos con el Señor. Ese es el verdadero descanso. El pastor Julián, quien predicó hace unas semanas aquí, hace 8 días su padre falleció. Partió con el Señor. Y digamos que es duro la pérdida de un ser querido, pero ver a un hombre, yo conocí muy poco al Señor, pero sabía que era un hombre que amaba al Señor, que había instruido a sus hijos y que fue una muerte repentina, pero queda uno como con la sensación, oh, el hombre siempre amó al Señor, está con el Señor, ¿cierto? Pero ese hombre que este hermano, a diferencia de nosotros, ¿qué tiene? Está disfrutando totalmente del descanso del Señor. Está en la presencia del Señor. Nosotros estamos vivos. Mientras estemos vivos, no podremos entrar totalmente en el descanso del Señor. Pero los domingos, ¿qué son? Ese pedacito del cielo en la tierra. Ese pedacito del cielo en la tierra. Así que aprovechamos cada oportunidad que tenemos para disfrutar de ese pedacito del cielo en la tierra. No se trata de lo que sí puedo o no puedo, se trata de una verdadera entrega. No seamos como los fariseos.
Señor y que hacer comunidad sea una prioridad para ti. Dice aquí mismo en Hebreos, vamos a avanzar hasta el capítulo 10. Un texto conocidísimo sobre el tema de hacer parte de la iglesia. Hebreos 10, 24 al 25. No se queden solamente con el que ya saben, no dejen de congregarse, sino lean todo el texto. Dice Hebreos 10, 24. Seamos solidarios. Ayudemos a los demás a demostrar su amor y a hacer el bien. Algunos están faltando a las reuniones y eso no está bien. Reunámonos para animarnos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que se acerca el día. Miren que no se congreguen. Siempre este texto, es que la Biblia dice, ¿cómo es que dice la Reina Valera? No dejemos de congregarnos, pero se les olvida. Solo miran la carne de la hamburguesa, pero se les olvida que tienen 2 panes artesanales muy buenos, que explican la razón por la que hacemos iglesia. Si venir a la iglesia es por cantar, para eso son los conciertos, para eso es Spotify. Pero si venimos a adorar en comunidad, es diferente. Y esta iglesia sí empieza la reunión a las 10. Ustedes saben que sí, ¿cierto? Porque ¿qué pasa a las 10 de la mañana? Sus conversaciones. Yo sé que es muy difícil a veces hablar entre la semana por las ocupaciones, pero nuestra reunión empieza a las 10. Por eso nuestra invitación es a que lleguen temprano para conversar, para hablar. Estoy seguro que en esos momentos el Señor ha permitido conversaciones de poder, consolarse, apoyarse, animarse. Y esa es la razón por la que no dejamos de congregarnos. No es simplemente por verme la cara, porque igual aquí me ven la cara por YouTube. Y hablábamos con la persona que me preguntó, ¿cómo estás, pastor? Hablábamos de que después de la crisis de la pandemia, había ciertos profetismos que decían que después de la pandemia las iglesias iban a llenar y el corazón de los hombres iba a volver. Y eso no es más que vanas ilusiones, deseos frustrados. Lo que hemos visto es una mayor proliferación, gracias, es que es más fácil en inglés, del egoísmo. Y el egoísmo no solamente entre las personas que no tienen fe, porque si alguien no tenía fe, ¿por qué le voy a pedir que tenga fe? Sino dentro de las personas que se identifican como cristianos. ¿Cómo? Contrario a cualquier cosa, le han dado la espalda al mandato del Señor. Y es una bendición que nosotros, a través de diálogos y nuestras mujeres y hombres que están preparando tremendas enseñanzas, pues estemos encontrando este tesoro de volver a los mandamientos del Señor. Y si mal no recuerdo, en 2019, mi primera serie de predicaciones, como no teníamos grabación, no hay registro de nada, pero mi primera serie de predicaciones fue sobre los 10 mandamientos. Así que me alegra volver a esto. Entonces, iglesia, ¿no le parece que es mejor esto de reflexionar alrededor de del mandato del Señor en vez de reflexionar en los 4 minutos de frustración del pastor? Asimismo en su vida, ¿qué le está frustrando? Sé que desahogarse es bueno y hay que hacerlo, pero no lo va a solucionar. Lo que lo soluciona es la palabra del Señor. Y vamos a terminar yendo a Mateo 18, versículos 19 y 20. Mateo 18, versículos 19. Mateo 18, 19 dice, en otras palabras, si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo en pedir algo, pueden orar por eso. Y por eso ese es mi pedido entre semana Yo rara vez escribo bobadas por el grupo, ¿sí? No, es que iba en el taxi y el señor se le enfermó una nieta. Se han enfermado 1000 nietas, ¿sí? Yo normalmente pongo peticiones de oración que nos están afectando directamente. No me dejo afectar por la noticia viral del momento, porque le pasó algo a pobrecito, a fulanito. No, sino tenemos afectaciones directas.
La última petición fue por Josué, quien todavía está en UCI, porque pues, fue una de las parejas que discipulamos. Ellos ya son creyentes, discipulamos en Alfa Matrimonios y hacen parte de otra iglesia. Sabemos que su iglesia los está apoyando, pero pues es parte de nosotros. Entonces estamos orando por ellos. Y me encanta saber que en ese momento que yo dejo de escribir eso, yo la verdad no espero que escriban nada, honestamente, ni que pongan un audio porque rara vez los escucho, sino que de verdad se detengan y oren como lo han hecho. Y de verdad los felicito y los animo a que lo sigan haciendo. Yo he tenido clases, eso es fácil, ponles un ejercicio que solo tú puedas solucionar y te quedas mirando un rato la ventana y dices, bueno, Padre, está pasando esto, te he pedido, Señor, guíanos. ¿Y quiénes se están poniendo de acuerdo allí? Al menos 2. ¿Listo? Y de eso se trata la oración. Ahora, ¿qué dice más? Mi Padre que está en el cielo se lo dará. Porque donde se reúnen, ¿qué está pasando hoy aquí? 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. Amén. Y nosotros predicamos con la pasión que lo hacemos como cuando me invita el pastor de la iglesia más grande de esta ciudad. Y aquí mis hermanos Raúl y Yolanda me han acompañado. La misma pasión que está en esa preciosa plataforma es la pasión que se ejerce aquí. ¿Sí? También he ministrado alabanza. La misma pasión que he ministrado en una gran plataforma es la que ejerzo aquí. Entonces, ¿por qué? Porque aquí está el Señor. Yo sé que esta es la sala de mi casa, literal. Es bien grande, ¿no? Pero este es el lugar que el Señor nos dio para ser iglesia. Este es el lugar donde su presencia se manifiesta. Así que yo quiero terminar reflexionando sobre esto. Primero, ¿para qué es el cuarto mandamiento? 1, para establecer una diferencia de santidad entre el creador ilimitado y nosotros, la creación limitada, que necesita descansar, que necesita parar. Eso a su vez ofrece una relación humanitaria. El Señor sabía que lo íbamos a estropear. Segundo, el domingo es un día de reunión ¿de quién? Del pueblo de Dios. Y tercero, no se trata, y tercero, muy hermoso, es un pedacito del cielo en la tierra. Muy bien, ahora quiero hacer unas reflexiones muy personales, muy propias de nuestra iglesia. Y la verdad creo que rara vez nos escucha alguien que no sea de esta iglesia, así que no tengo miedo de que esto quede aquí en la grabación. No se trata de obedecer hombres, no se trata de que, el pastor se frustró y ahora empecemos a ir los domingos, porque eso va a durar lo que dura un brinco, sino se trata de obedecer al mandamiento del Señor. Ahora, nosotros tenemos unas ventajas tácticas como iglesia, lugar de honor en Guadalajara de Uva. Primero, usamos un lenguaje natural. Aquí nadie está haciendo profetismos raros, ni el mismo tono de voz que me escuchan. Cuando voy a predicar a otra iglesia, me encuentro a estudiantes o compañeros de trabajo. Y es lo mismo, solamente que se habla de la Biblia y allá se habla de matemáticas. Es un lenguaje natural. Cuando hablamos de mandamientos no estamos hablando de nada raro. Segundo, en esta iglesia hay un trato horizontal, no hay una jerarquía, aunque haya un pastor y ojalá más pastores, hombres. Hay un trato horizontal. El servicio es voluntario. Y además hay un trato respetuoso. Ninguna persona puede decir que aquí alguien lo ha llamado el pastor y ¿usted por qué no vino a la puerta? ¿Cierto? ¿Qué pasó aquí? ¿Sí? Porque queremos que quien sirva en la puerta, quien sirva en la cena, en cada una de las cosas que hacemos, Dominic, sufrimos a veces, pero no nos gritamos ni nada de eso, ¿sí? Porque muchas veces en las logísticas grandes ocurre eso. La gente está presionada, que hay que servir al Señor con excelencia, ¿cierto? Y la gente está presionada a cumplir horarios extensos y demás. Yo quiero que eso jamás pase en nosotros, sino que este mismo deleite que tenemos en servir al Señor lo podamos experimentar. Esta es una iglesia que valora las relaciones, que valora que las personas hablen entre sí, que compartan la Biblia entre sí, que se apoyen entre sí. Y quiero concluir con 3 asuntos culturales. Acuérdense que cultura
no es lo que se dice, sino lo que se hace. Y necesitamos crecer en ello porque lo hemos perdido. Lo primero es una cultura de comunión. ¿Cómo así? Lo de llegar aquí temprano. ¿Para qué? Para abrir mi Biblia y esconderme. No. Lo mismo, chévere, gracias a usted que viene y se arrodilla y ora, chévere, puede hacerlo en su casa. Lo que a mí me interesa a las 10 es que hablen entre ustedes, que se apoyen o que simplemente charlen y compartan un café. ¿Listo? En lo natural viene lo sobrenatural. Entonces, número 1, tenemos que seguir trabajando por una cultura de comunión. Y en familia, aquí los niños no estorban. Nosotros los escuchamos todo el sermón, a veces escuchan más fuertes que yo, eso no es problema. El problema es sacarlos, los niños tienen que estar en la iglesia. El problema es sacarlos. No, que es que de pronto, eso sí, no me gusta que corran y nos distraigan tanto, pero ellos se quedan ahí al lado de Pablo, al lado de una mamá, jugando, leyendo y ya, pero los necesitamos acá. Los niños no son una molestia, los niños son una bendición y tenemos que tenerlos en medio de nosotros. Violetica, que es la más pequeña, ella normalmente es la que más usa la biblioteca, ¿cierto? Tranquilos, no le va a pasar nada, ¿listo? Enfóquense en la palabra del Señor y denle gracias a Dios de que tenemos al menos una bebé en la iglesia. ¿Listo? Entonces, cultura de comunión, eso incluye las familias. Relájense con los niños. Relájense con cierta hermana de camisa rosada y gafas hermosas. Oiga, pero hoy no me preguntó los versículos, ¿qué pasó? ¿Sí está poniendo cuidado? Que repita los versículos. Repítalo las veces que sea necesario. Y si es el pastor se enoja, que se lo entregue a Dios. ¿Listo? Pero no deje de anotar sus versículos. La comunión no se trata de ser una iglesia perfecta. La comunión se trata de ser nosotros mismos en un camino de santificación. ¿Vale? Entre ustedes va a haber diferencias. Y ayer en el discipulado lo hablábamos con Jorge y con Paula. Las diferencias se solucionan con el mandato del Señor. Habla directamente. Si tienes una diferencia con Gustavo, si no te gusta que Gustavo sea hincha del Quindío, lo que sea, háblalo directamente con él. ¿Listo? Y si él no lo entiende, háblalo con un hermano maduro y que estén los tres. Y si no lo entiende, más hermanos en la fe. ¿Listo? Pero no, el chisme, yo creo que esta es una iglesia sana del chisme. No haya sentido que ustedes me digan, no sé, voy a decir algo. ¿Tú tienes un perrito, una perrita? ¿Cómo se llama? ¿Negra? Nela. Listo. No, es que esa Nela, hermano, Nela anda con un perro todo sucio por allá en esa cuadra. ¿Qué nos importa a nosotros lo que hace Nela? ¿Sí? Usted como creyente no comunique cosas que no tengan sentido, comunique la Biblia, comunique cómo está el clima, el aprecio a las demás personas, pero de ninguna manera es que es para orar por Nela. Eso se llama chisme, queridos. No lo permitamos en nuestras vidas. Si usted se enteró de alguien, usted sabe como pastor de cuántas cosas me enteró. Ustedes saben que yo tengo un alcázar, que es un alcázar en los barcos antiguos, la parte alta. Yo trabajo en el centro, en un edificio alto, y yo todos los días, bueno, algunos salen a fumar un cigarrillo, yo no. Yo salgo al alcázar a descansar y veo muchas cosas con personas de la iglesia. ¿Y qué hago yo? ¿Enojarme? ¿Llamar al equipo pastoral para que oremos por él? No. Yo veo personas que dicen, no, ha sido muy difícil ir a la iglesia, pero los veo todo el día ir y volver por el centro, ¿sí? Y yo no me voy a enojar, ni le voy a decir a Gloria, tenemos que orar por fulanita porque la vi en el centro. Dile como Jesús le dijo a Pedro cuando intentaba chismosear qué necesitaba Juan. ¿Qué le dijo Jesús? ¿A ti qué te importa? Enfócate en lo tuyo. Segundo punto, porque me estoy extendiendo mucho. Adoración. Fíjense que esta iglesia tiene unos tiempos razonables y actividades razonables. Lo que hacemos, por ejemplo, con mujeres. No, es que es todos los días, conéctense a las 5 de la mañana. ¿No? ¿Cada cuánto se conectan? Y estamos aprovechando lo virtual. Y luego se están conectando a una reunión maravillosa que, pues yo soy hombre, pasé por un ladito y vi que había un deleite allí. Aprovechemos esos espacios y aprovechemos aquí la adoración. ¿Listo?
La adoración no es verme o verse uno al otro, sino es de verdad enfocarse. En eso somos muy carismáticos, hay que reconocerlo. Le invito a que experimente al Señor, le invito a que cierre sus ojos, levante sus manos. Es súper chistoso porque ahora voy a otros ambientes de iglesia y normalmente soy el único que alza las manos. Me siento raro, pero lo hago porque esa es mi tradición y mi fe. Entonces, ¿cuál es el primero? Comunión. No se trata de que seamos perfectos, se trata de que seamos como somos. Segundo, adoración. Tomémonos en serio la adoración, aunque tengamos fallas técnicas de sonido y lo que sea. Y tercero, muy desafiante para estos tiempos, la atención. Mírenlo, ¿qué es? Tenemos una caja de Biblias. ¿Para qué? Porque varios me están diciendo, no, es que yo uso la Biblia acá. No, tenemos una caja de Biblias. Si no la quiere cargar, si no quiere que el carro se le sobrecargue con una Biblia, ahí va a estar la caja. ¿Dónde está nuestra coordinadora de puerta? Gloria. Recuérdame que vamos a sacar la caja de Biblias y quien la necesite, se la damos. Y quien necesite dónde apuntar, se lo damos. Y vamos a pedir el favor a todas las personas que entren, que pongan en silencio su celular. ¿Sí? Yo entiendo que aquellas personas que están cuidando personas mayores o tienen un niño enfermo, pues lo deben hacer. Pero pues que yo sepa, esta no es la iglesia de los neurocirujanos. Entonces, se puede andar con ello. A mí se me ha quedado en la casa varias veces el celular y no lo necesito para nada. Realmente esta es una imposición cultural absurda. No lo necesito, honestamente. Entonces, cultura no es lo que decimos, sino lo que hacemos. Entonces, esta cultura vamos a trabajar por comunión. Ojo que esto no se va a tratar de policía. Voy a nombrar a Alexandra como la policía secreta. Ella va a estar ahí viendo quién saca el celular. Y entonces, el que pillemos con celular, empanada gratis para el Día de Acción de Gracias. No se trata de eso. Se trata del corazón, hermanos. Entonces, primero, comunión. Segundo, adoración. Y tercero, atención. ¿Listo? Atención plena, dice una de nuestras psicólogas, que aquí hay varias. Bueno, pongámonos de pie, vamos a orar, vamos a descansar en el Señor. Y oro de que verdad usted no salga aquí con la carga de mi frustración, de esos primeros 3 o 4 minutos que fueron bien hostiles, sino que usted salga animado a cumplir el mandato del Señor. Eso es, quienes nos van a ver en línea, lo animo a que obedezca el mandato del Señor.